Vale, perfecto. Aquí sí me oye mejor. Vale, pues por enésima vez, bienvenidos a todos y a todas y bienvenidos a la segunda entrega de Aula 25M, un espacio sociocultural que, si bien proyectamos desde Podemos, es un tema totalmente apolítico, o más que apolítico, apartidista, ya que absolutamente todo en esta vida tiene un pozo político, y en el que invitamos a distintos expertos en distintos temas que nos parecen importantes para la ciudadanía, pero desde fuera del partido. La idea es que toda la información que os puedan dar estos expertos quede limpia de cualquier ideología y sirva para concienciar a todos los ciudadanos. Hoy, en la segunda entrega, como os iba diciendo, hemos invitado a César Bea y a Ampier. Rafael Barrera es su director, para que nos hablen de todo este problema fotovoltaico. ¿Estafa, dijiste? Bueno, para todos los problemas de las familias fotovoltaicas que se han visto implicadas en una inversión que ha resultado ser una trampa. Como sabéis, la semana pasada tuvimos a Pepe Villuela hablando de los refugiados y son temas que realmente son transversales a toda la ciudadanía. Os voy a pasar a Rafa para que os explique un poco en qué ha consistido todo este problema. Muchas gracias, Germán, por invitarnos. Hubo un punto relativamente reciente en el que la humanidad se dio cuenta de que con el modelo energético fósil nos estábamos cargando el planeta. Esto era así. El siglo XIX fue el siglo en el que el carbón impulsó el desarrollo, el siglo XX fue el de los combustibles fósiles y el de las nucleares, y el siglo XXI era el de las renovables. ¿Por qué? Porque pasaron de ser las energías alternativas a ser la única alternativa. Entonces los gobiernos empezaron a ser conscientes de esto, en algunos casos muy a su pesar, y decidieron impulsar la maduración de estas tecnologías que serían la solución definitiva para todos los problemas energéticos y para el cambio climático, que sin ninguna duda ya lo estamos notando y que en pocas décadas podría tener efectos devastadores si no cambiamos nuestro modelo energético, que es responsable de 2/3 del problema del cambio climático. Como os decía, la Unión Europea decidió poner deberes a los estados y les pidió que en el año 2020 el 20% de la energía fuera de origen renovable. Por lo tanto, cada estado tenía que hacer algo, y era cambiar su mix energético e incluir un 20% de energía renovable, madurando las tecnologías que serían nuestra salvación. En España, como en tantos países, se decidió primar esta energía porque de otra manera no hubiera podido evolucionar en su desarrollo. Resultó que no pareció haber gran interés en las empresas tradicionales del sector energético. El Estado tuvo una idea: abrir esto a los pequeños y medianos productores, y sinceramente consideramos que fue una grandísima idea. El primer Real Decreto fue de José María Aznar, 2004, y el segundo, el que perfecciona esto, es el Real Decreto del 2007 del gobierno socialista de Zapatero. ¿Qué ocurrió? Pues es que los BOEs y los Reales Decretos son bastante áridos y no llegan a la población. Y fue el Ministerio el que impulsó una especie de negocio, por llamarlo de alguna manera, que se llamaba El Sol Puede Ser Suyo. ¿Qué es lo que hacía? Pues persuadía a la ciudadanía de que era una muy buena forma de destinar sus ahorros, de apostar por una tecnología sostenible, de evitar el cambio climático, una inversión ética, y por supuesto tenía su rentabilidad razonable, porque nadie invierte para perder dinero. Por lo tanto, 62.000 familias españolas decidieron hacer una inversión ética porque consideraban que estaban haciendo algo bueno y entraron de buena fe atendiendo un llamamiento del propio Estado. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que, si esto es el 2007, en el 2010, al poco de estar instaladas las plantas, se impusieron recortes del 30%. Como imaginaréis, los números ya no salían. Este plan de negocio del que os hablaba era tan didáctico, era tan sencillo, lo ponía todo tan cuesta abajo que incluso hacía los números, y hacía los números para todos los bolsillos, desde una inversión pequeñita de 20.000 euros a una inversión ya de dimensión de 600.000 euros. Bueno, pues esos números que se planteaba desde el propio IDAE, donde se recomendaba financiar un 80%, por lo tanto solo tenías que aportar un 20%, donde se te indicaba cuál iba a ser tu retribución y cuál iba a ser tu pago al banco, y donde veías con claridad que en el año 11 ya tenías pagada tu instalación y tenías el retorno como un complemento de renta o en muchos casos de jubilación, resulta que en el 2010 un 30% del ingreso
se corte, por lo tanto los números no salen. ¿Qué nos ocurrió como colectivo? Pues evidentemente esperábamos que la justicia nos diera la razón, la justicia es lenta, o que hubiera una solución política. Llegó el Partido Popular, bueno, parecía que iba a resolver el problema y lejos de resolverlo lo agravó. El recorte, en vez de ser del 30, alcanza en algunos casos el 50. Por lo tanto, los números ya sí que no salían por ningún lado y los esfuerzos que hacían las familias para no tener que refinanciar ya fueron baldíos, tuvieron que refinanciar, nos pusimos en fila india, en la caja del banco y tuvimos que refinanciar. Hubo empresas que a lo mejor al no tener garantías personales, pues el problema lo tenía el banco, pero en nuestro caso el problema lo teníamos nosotros, dándose la paradoja de que si un real decreto se puede cambiar a los pocos años, un contrato con un banco resulta que no se puede cambiar. Y si las retribuciones que dijo el Estado que iba a percibir nuestro colectivo se pueden cambiar, los pagos que teníamos comprometidos con el banco no se pueden cambiar. Por lo tanto, lo que vais a ver ahora, en un corto, es una historia muy larga, es una odisea de 62.000 familias que no tiene la visibilidad social que tendría que tener y que César Bea ha puesto su talento al servicio de este drama para que la sociedad lo pueda conocer. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, os paso a César Bea, director. Algunos le conoceréis por su trabajo como actor. Y sobre todo, daros las gracias a los dos por haber aceptado empezar el tour de visibilización, el estreno, digamos, fuera del preestreno que se hizo en Madrid, aquí en La Rioja, en tu tierra. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a Germán, en primera persona, por el esfuerzo que ha hecho junto con un equipo de gente en Logroño. A través de Podemos y el Aula 25M se ha conseguido estrenar este documental que vais a ver hoy por la tarde. Este documental nace de la frustración, de la ira, de la desesperación y sobre todo de las ganas de luchar. Porque yo en este caso soy director por obligación. Además de dirigir esto, soy uno de los afectados, junto con mi hermano que está aquí presente. Y bueno, puse en la balanza comprar una ametralladora o dirigir un corto. Dije, bueno, de momento vamos a dirigir un cortometraje a ver qué pasa. Vamos a intentar darle toda la difusión posible a través de festivales de cine, de redes sociales, de YouTube, en fin, queremos hacer una gira por toda España para que la gente se conciencie de lo que está ocurriendo en este país. Un país gobernado por delincuentes, porque es así, y un país, desgraciadamente, habitado por amebas. Yo a veces digo que me gustaría ser francés y salir a la calle, como están saliendo en Francia, a protestar, porque nos están humillando. En este caso, los fotovoltaicos, los recortes en los funcionarios, en la sanidad, en la educación, y suma y sigue. Y no pasa nada. Ya está bien. Bueno, poco más que añadir a esto, simplemente que disfrutéis del cortometraje. Después habrá un coloquio del que consideremos. Podéis participar, podéis preguntar y os atenderemos gustosamente. Agradecer a Ismael Fricci, el actor protagonista del cortometraje que está aquí con nosotros, que ha venido desde San Sebastián, caminando, que eso tiene ya mucho mérito. Y acordarme también de Isabel de Ocampo, la guionista del cortometraje, y de Nacho del Pozo, el montador, que es el que se ha metido el gran palizón. Horas, días de trabajo, de selección de material, porque esto que vais a ver, pues bueno, parece muy sencillito. Yo en realidad no he hecho nada, yo puse la cámara y los demás hicieron cosas, ¿no? Pero el trabajo del montador ha sido exhaustivo. Así que nada, espero que disfrutéis y luego nos vemos. Gracias. Rioja de Ampier, Ismael el Isma y Rafael Barrera, como os hemos dicho, director de Ampier. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña presentación, con una pregunta para que nos contestéis en qué cada uno de vosotros podéis dar una visión distinta de este tema. Creo que igual tú eres el mejor para cerrar, porque veo que tu especialidad es las soluciones. Pero bueno, si quieres empezar, contéstanos. ¿Qué soluciones ves a este problema? La organización, sin duda alguna. Entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos, no sentirnos solos, no trabajar desde lo individual, sino
desde lo colectivo, ¿no? Entonces yo trabajo en una organización que en los últimos 11 años lo que ha venido promoviendo precisamente la participación de la gente, ¿no? Armando una especie de cooperativas, de comunidades energéticas y trabajando pues con esos valores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que un poco como se ha comentado aquí, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, de repente empezó a temblar y a ver que había 62.000 competidores nuevos en el sector, ¿no? Y toda esta estrategia de los últimos años de desprestigio de las renovables, que comenzó en el año 2010, tiene que ver con eso, con aniquilar completamente a la competencia, ¿no? Entonces lo han hecho con sus títeres pues a base de reales decretos, ¿no? Entonces la respuesta podría haber sido la de pues, rendirnos y directamente comenzar a vender todas las plantas y que ellos se vayan apropiando de todo el sector, ¿no? Han cerrado muchísimas empresas también en los últimos años, entonces poquito a poco se han ido consiguiendo el objetivo, pero aquí estamos algunos que estamos resistiendo, ¿no? Aquí compañeros del sector renovable que hemos hecho bien las cosas y trabajando con la gente, sintiendo el apoyo, organizando a la gente. Aquí estamos los supervivientes, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Vamos a ganar, no cabe duda de que vamos a ganar, el largo plazo nos dará la razón y pronto no seremos 62.000, sino que seremos 1 millón, ¿no? Entonces lo que se trata es mantenernos los que estamos, los 62.000, y muy importante seguir sumando. Y seguir sumando ya es autoconsumo, que también ha sido muy desprestigiado por lo mismo, ¿no? Se trata de meter miedo a la gente, de asociar las renovables con algo peligroso y algo que no te metas ahí, porque te puede pasar cualquier cosa. Y no, nuestra misión es pues reforzarnos, ganar y demostrar pues, que hace falta más gente, ¿no? Y así ya nivelaremos pues, a estos 3, 4 o 5 pues, que quieren quedarse con todo, ¿no? Pues vamos a continuar con Juan G. Iglesias. Hemos dicho sobre energía, plataforma por el nuevo modelo energético, ECO. ¿Hay suficientes asociaciones para que tú hagas de activista o creamos nuevas? Yo creo que alguna nueva todavía podríamos crear una plataforma más. Te quedan nuevas, ¿no? Genial. Bueno, pues yo quería que nos comentases un poquito qué beneficios ves en estas energías a la hora de generar nuevo empleo, que es una de las cosas que nos hace falta en este país. Y bueno, si ya que estás en partes ecologistas, ¿me puedes comentar un poquito? ¿Me puedes comentar un poquito cómo crees que esto puede llegar a afectar al cambio climático a nuestro favor, me refiero, imponiendo estas energías? Muy bien, gracias. Bueno, primero agradeceros por la invitación a esto, tanto a ti, a Podemos, como a Antier por el trabajo. Bueno, yo creo que, por supuesto, el tema del empleo es clarísimo. O sea, eso lo han tenido muy claro, lo tienen muy claro en otros países, como Alemania, por ejemplo. La inversión por cada millón, por cada millón de euros invertidos en renovables se crea muchísima más mano de obra con empleo que en cualquier otro tipo de energía fósil. Eso bueno, hay estudios múltiples, desinteresados, o sea, objetivos, no subjetivos, ¿no? Del tema, y eso está muy claro. Yo creo que lo tenemos en este mundo muy claro. Y por otro lado, en la cuestión, bueno, ya no solo del empleo, es que fijaros que España se gasta al año unos 50.000 millones de euros en hidrocarburos. Bueno, con la rebaja de ahora igual son 40 y tantos mil euros, o sea, 40 y tantos mil millones de euros. Si ese dinero se queda aquí con energías que están viniendo del aire, o sea, del aire, del sol, del agua, ¿qué se podría hacer con todo eso? Millones de cosas, ¿no? Pues es que una cosa de tal sentido común parece que hay quien, por supuesto yo creo que acaba por entenderlo, pero por entender que es un competidor para sus negocios, ¿no? Pues el oligopolio es el causante de todo este tema, ¿no? Viendo la película y conociendo el mundo desde el mundo renovable y tal y cual, yo creo que lo que habéis sido desde Ampier sois los pioneros, que decía en el corto, ¿no? Sois verdaderamente los pioneros del apostar por este tipo de energías, que aparte del tema del empleo, que yo creo que es una cosa que es clarísima, es que el tema del medio ambiente es brutal. O sea, resulta que en España, en plena crisis, estamos emitiendo más CO2 que antes, con el pelotazo urbanístico en plena ebullición, sencillamente porque
se está primando el consumo de carbón, o sea, la producción de las plantas obsoletas de carbón, térmicas. Encima ni siquiera es carbón español, es carbón de Sudáfrica, en fin, de otra punta del mundo. ¿Eso qué coste ambiental tiene eso? Bueno, pues es brutal, brutal. En fin, yo creo que eso otros países lo tienen clarísimo, y otros países de nuestro entorno y muy avanzados en el tema. Están cerrando nucleares porque hay más de 1,5 millones de hogares que tienen encima de sus tejados placas solares. Alemania, por ejemplo. No es un país dudoso de una ingeniería deficiente, salvo el tema de Volkswagen, ¿no? Los temas de otra índole, porque de donde no hay no se puede sacar. Los motores térmicos son ineficientes per se, no se va a poder sacar más de ahí. Entonces, bueno, se acaban haciendo otros temas. Pero bueno, en cuestión de Estado, yo creo que en eso lo tengo muy claro. Y la energía renovable no es el futuro, es ya el presente. Quien no lo quiera ver o quien viéndolo esté poniendo pegas, bueno, hablaba de delincuentes. Yo es que creo que sí. Es que hay una delincuencia organizada, amparada por todo, por el Estado, por el sistema, y no están gobernando quienes deben o a quienes se supone que les hemos dado el mando, ¿no? O les han dado el mando, sino están gobernando pues unos intereses creados, ¿no? Y en el tema energético es clarísimo, clarísimo. Pasamos a César. Bueno, pues César, es tu primera película, la primera vez que te pones al otro lado de las cámaras, salvo cuando eras cámara, evidentemente. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Por qué has dado este paso? Bueno, antes de nada quiero decir que los calcetines son de Calcedonia, son súper bonitos, para que no se haya dado cuenta. Como decía antes esta mañana en la entrevista, pues he dirigido esto por obligación más que por devoción, ¿no? Y al ser uno de los afectados en este tema, pues no me queda más remedio que intentar narrar de una forma amena a través del personaje que ha interpretado Ismael Fritzi una historia dramática. Y yo creo que no es un problema de energía, ¿no? Es un problema de corrupción, es un problema de políticos corruptos, es un problema de vasallaje. Estos señores están pidiendo vasallaje a los lobbies de las eléctricas, están comprados previamente y eso provoca toda esta desgracia. Entonces, claro, si estamos viviendo en un país gobernado como si fuera un cortijo, mal vamos. O sea, poco importa que 62.000 familias se arruinen mientras 4 exministros, expresidentes, excolegas vivan como Dios. Entonces, bueno, todo esto nos ha generado el producir y dirigir este mediometraje. Vamos a una de las principales potencias energéticas de España es el sol, evidentemente. Somos uno de los países que más horas tenemos de sol, de hecho medio Europa nos envidia y tiene que veranear, y sin embargo hay una normativa dedicada a poner palos en las ruedas de la generación de energía con el sol. ¿Tú cómo crees que reaccionaría un país como Arabia Saudí si un ministro pusiera, por ejemplo, una ley en contra de la generación de petróleo? Bueno, el ministro Saudí estaría decapitado actualmente. Ya está, así de sencillo. Allí actúan así. Hace 2 años precisamente estuve en Dubái, estuve en Abu Dhabi viendo la planta solar más grande del mundo, y ahí coincidí con un empresario español de la empresa Isofotón, creo que era, de Andalucía, y me dijo, bueno, vamos a cerrar la empresa, no sé cuántos trabajadores al paro, no sé cuánto agujero económico por los recortes de estos sinvergüenzas, el zapatero, el de la ceja, y tal cual, y el Mariano Maniano, todos estos payasos los que han provocado todo esto, que miles de familias se van a la ruina, que miles de puestos de trabajo desaparezcan y suma y sigue. Éramos un país pionero. Actualmente, excepto España, el resto del planeta está promoviendo las energías renovables. Así nos va. Bueno, pues Jorge, yo te quería preguntar, ¿cuántos afectados hay en La Rioja? ¿Cómo está la situación en La Rioja? ¿Hasta qué punto tiene gravedad aquí? Bueno, pues yo antes de nada quería agradecer a César que vosotros que habéis tenido a bien pues eso de hacer el estreno de este corto aquí en La Rioja, ¿no? Somos un sitio pequeñito, ¿verdad? Pero que, bueno, pues como casi todos los números, cuando se ve relativamente,
tenemos que tener en cuenta que directamente instalación esta en La Rioja rondamos los 1.200, ¿vale? Pero esos son riojanos que han invertido en La Rioja, ¿vale? Pero hay muchos otros riojanos que han invertido fuera de La Rioja, en instalaciones de este tipo, ¿vale? Por lo tanto, ese número pues seguramente se duplicará un poco más, ¿vale? Esta tarde, tomando café con una persona, me hablaba de relativizar los números, ¿verdad? Cuando hablas de 2.000 personas, pues si vemos de esas 2.000 personas la potencia que tienen instalada, si vemos la potencia solar instalada en La Rioja, per cápita, ¿vale? Es una de las más altas de España, una de las más altas, y eso es importante. Y eso no es más que una muestra de inquietos que han sido normalmente las familias y los industriales riojanos a la hora de hacer este tipo de instalaciones, ¿vale? Como te digo, tan afectada como los demás dentro de España, ¿verdad? Tan afectada como los demás. Pero bueno, yo creo que también luchando para intentar sacar esto adelante, viendo que esto es el principio del camino, pero se decía, como decía también Juanjo, que evidentemente bueno, no hay otro camino para la energía que contar con las renovables, que ya no son una alternativa, sino son la única alternativa, ¿no? Yo creo que a estas alturas yo creo que no hay dudas, ¿no? Y así está pasando en todo el mundo. Entonces, temas como los que están pasando con el impuesto al sol, como el famoso pegas que están poniendo el tema de autoconsumo, pues son algo temporal. Es algo temporal que a nadie se le ocurre que a largo plazo pueda mantenerse. Entonces, yo creo que tenemos que estar llenos de ánimo, porque sabemos que estamos en el camino correcto, ¿vale? Que es verdad que por el camino pues está quedando mucha gente, ¿vale? Que tenemos que intentar darles todo el apoyo que podamos, ¿vale? Pero que es el camino correcto y que ahí tenemos que estar, eso no me cabe ninguna duda, ¿vale? Ismael, lo primero, felicitarte por la actuación. Me ha parecido sobre todo soberbio cómo fingías esos jadeos a subir la cuesta. Yo sé que estás en forma, pero que... Eres de verdad, de verdad. Disimula. Os juro que lo interpreté un poquito, porque voy al gimnasio todos los días y dentro de lo que parece estoy relativamente en forma. Hombre, un poquito de la asfixia del trabajo, pero vamos, que César lo sabe, que puedo poner muchos días y soy una vez. Somos el padre, Ismael, Aznar y yo, los tres. Y entonces el sol un día se me escapa la raqueta así sin querer. Bien, yo lo que quería es que andaras un poquito más, si puede ser, en ese cambio de mentalidad que has dicho que sufriste al estar con esta gente afectada, al comentar con ellos lo que habían vivido, lo que habían sufrido, que evidentemente todo no se ha podido ver aquí por el tiempo que has pasado con ellos. Sí. Bueno, también lo primero, daros las gracias, es un placer para mí estar aquí en Logroño. Y bueno, yo la verdad que voy siguiendo desde un poco desde el origen, desde cuando César, que tenemos muchísima amistad, me empezó a contar un poco todo este tema, he seguido todo el proceso y en el momento que él me invita a participar en esto, los que me lo pienso, como actor, como reto, pero primero por amistad con él y porque me pareció interesante, ¿no? Y la verdad que lo que menos que voy a rodar la película, todo lo demás le pasa lo mismo al personaje del corto que a Ismael actor, ¿no? La verdad que me llama un día César, me comenta esto, nos vamos a Galicia y ahí empieza un poco la historia, ¿no? Y empiezo a investigar y a vivir esto desde la poca información que yo tenía en un principio, ¿no? Y sí es verdad que creo que es muy interesante, o sea, primero en general, voy a decir en general, me parece muy interesante esto de que ha sido lo acertado más que comprarse la ametralladora, César se lo digo siempre, ha sido más acertado dirigir esto, porque creo que es una herramienta buena para llegar a la gente y que la gente, al igual que yo, gracias a César, me he ido enterando y al hacer este trabajo me he empapado ya de todo con la gente, con los problemas, con los dramas, con los testimonios, ¿no? Y realmente cuando piensas y te metes y dices realmente, joder, esto es una injusticia y lo estoy viviendo de primera mano, ¿no? Me están contando lo que está pasando, ¿no? Pero creo que estamos viviendo unos tiempos difíciles para todos, con lo que estamos pasando, y entonces, como que la gente que no, que lo decimos en el documental, ¿no? Primero error, tal, esto no me toca a mí en mi bolsillo, como paso del tema, ¿no? Si haces la voluntad de informarte y de saber lo que está pasando, pues alucinas. Pasa que lo que creo que es que somos un poco egoístas y mientras a mí no me toque, pues me da igual, sé que es una injusticia, pero yo paso, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una herramienta buenísima, este documental, para llegar a mucha gente, que la gente, al igual que yo como actor, lo he vivido desde dentro y desde primera persona, pues que la gente al verlo también se conciencie y sirva para algo, ¿no? Gracias. Bueno, y acabamos con Rafael.
queríamos ver si nos podías ahondar un poquito más en qué es el Camino del Sol y cuál crees tú que es la razón por la que está generando esta normativa ecológica, contraria a todos los movimientos del resto del mundo, contraria a las órdenes de Europa y bueno, un poquito por ahí. Bueno, en primer lugar, yo creo que compartimos todos los que estamos aquí que esta sociedad está en buena medida anestesiada, ¿no? Hay una frase famosa que dicen: si les saturamos de información creerán que están pensando, y es cierto. Yo creo que nos bombardean con tanta información en televisiones, en redes sociales incluso, que no tenemos tiempo de pensar. Entonces, el Camino del Sol fue una forma de tratar de romper este bloqueo, porque la sociedad no conoce realmente qué pasa en el sector energético. No pueden conocer el problema de los fotovoltaicos porque no conocen el sistema energético. Los fotovoltaicos somos una pieza en ese gran puzzle. Por lo tanto, lo que hicimos fue, en vez de lamentarnos, crear materiales didácticos y lanzarnos a recorrer España entera, haciendo o extendiendo un poco cultura energética en la medida de nuestras posibilidades, y seguiremos haciendo año tras año, pero vamos cubriendo ese pequeño déficit de cultura que hay en la sociedad. ¿Cómo lo hicimos? Pues salimos de Madrid, nos fuimos a Cáceres, recorrimos Extremadura, recorrimos Andalucía, recorrimos el Levante, Cataluña, pasamos por Rioja, seguimos hasta Santiago de Compostela, que es el final del camino. ¿Qué tratábamos de hacer? Pues romper un poco ese bloqueo también mediático que hay hacia nuestro problema, porque muchas veces los medios de comunicación de las comunidades autónomas son mucho más permeables, y utilizar primero a través de exposiciones en centros urbanos concurridos, repartir material para que la sociedad conozca un poco lo que es el sistema energético, dirigirnos a los medios, también con otro canal de comunicación potente, dirigirnos a las administraciones, porque sorprendentemente muchas personas que ocupan puestos importantes en la administración también desconocen todos estos vericuetos, y es importante que lo vayan conociendo. Esta labor divulgativa es una de nuestras primeras misiones, porque claro, todo el mundo ha oído hablar de las primas renovables, pero nadie ha oído hablar de lo que es una sobreretribución. Y una sobreretribución, pues es conveniente que lo conozcamos, porque todos los meses pagamos una factura de la luz, una factura del gas, hacemos las cuentas, al final del año nos hemos gastado bastantes miles de euros en energía, de forma directa, luego también indirecta. No sabemos en qué nos hemos gastado dinero. Luego, para comprarnos unos zapatos vamos a 5 o 6 tiendas, pero sin embargo nos gastamos 3.000, 4.000 euros en energía al año, también en gasolina, y no sabemos a dónde va ese dinero. Entonces, esta cultura técnica de la energía es importante que empiecen a adquirir los ciudadanos. Empieza a pasar. Camino del Sol fue esa iniciativa para demostrar que el esfuerzo que hicieron 62.000 familias fue un esfuerzo que no sé si con perspectiva la sociedad española terminará de apreciarlo, porque lo que hizo esta gente fue madurar una tecnología que ahora vale, del 2007 a ahora, vale un 20% de lo que costó antes. No un 20% menos, sino que una instalación fotovoltaica ahora vale un 20% de lo que les costó a estas familias. Pero evidentemente, si no se ponen las primeras instalaciones, no se ponen las segundas, ni las terceras, ni las cuartas. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando se hace una central hidráulica, pues hay que despoblar zonas, se llegan a despoblar pueblos enteros, se llegan a llevar ladrillo por ladrillo iglesias, se hace una monumental obra civil, y bueno, pues si se para la presa el primer año y calculamos a cuánto ha salido el megavatio, pues el megavatio ha salido carísimo, a miles de euros. Bien, nosotros no hemos amortizado una gran infraestructura, hemos amortizado una tecnología que produce ahora por debajo del precio del mercado, y cada día más barato, más barato, más barato, y los expertos indican, y nosotros lo ratificamos, que será casi gratis en un futuro. ¿Por qué? Porque el sol es gratis, es decir, el sol, el viento siempre ha estado ahí, nunca hemos podido aprovecharlo, gracias al esfuerzo de la familia fotovoltaica. También es más barato, y una instalación, una vez que está amortizada lo que es la instalación, la producción es prácticamente gratis. ¿Cómo se nos ha pagado a los fotovoltaicos españoles? Pues en vez de reconocer ese esfuerzo, esa inversión ética que se realizó, pues se nos ha arruinado, y encima se nos ha buscado un escarnio social monumental, haciéndonos responsables del déficit de tarifa y de todos los males del sistema habidos y por haber. Claro, la sociedad no tiene capacidad para decodificar esta información y darse cuenta que es absolutamente falsa. Entonces nosotros lo que queremos es extender este mensaje, extender esta cultura, para que la sociedad sepa que dentro de 20 años tendremos un planeta limpio, porque hubo un día que unas familias fotovoltaicas apostaron su dinero. Que encenderemos la luz y nos saldrá la energía muy barata, porque hubo gente que invirtió en esto. Y lo más importante, no solamente hemos
derribado una barrera tecnológica, sino que hemos conseguido hacer accesible el producir energía a la sociedad, porque hace 20 años una central nuclear, una central hidráulica no estaba al alcance del ciudadano, pero la fotovoltaica democratiza la energía de tal manera que cualquiera de nosotros puede entrar a producir. Y esto no es una cuestión baladí, esto es una cuestión muy importante, porque los fotovoltaicos españoles tenemos grandes activos en forma cooperativa, que hace 20 años era impensable que esto estuviera en manos de la ciudadanía. ¿Qué ocurre? Al expulsarnos a nosotros del sistema, lo que hacen es, nosotros hemos derribado la barrera tecnológica, levantan barreras normativas y barreras psicológicas, para que nadie quiera entrar a producir al sistema y seguir quedándose con este negocio que es la fotovoltaica. Hay sitio para todos, hay sitio para las grandes empresas, pero también hay sitio para iniciativas medianas, pequeñas y muy pequeñas. Por eso me preguntabas, ¿y qué está pasando? Pues sencillamente se están levantando barreras normativas y psicológicas para que la producción de energía siga siendo un coto cerrado y no sea accesible a la ciudadanía. Esto tiene repercusiones importantes, como por ejemplo, en estas plantas sociales, el dinero que entra del sistema a retribuir la producción de energía automáticamente se expande en todo el pueblo, en toda la zona local, porque esta gente, el productor fotovoltaico, pues hombre, no invierte en activos fuera de España, sino que reinyecta otra vez todo ese dinero, genera empleo y ese efecto multiplicador de lo que pagamos por la energía. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tengo un par de preguntas más para ir haciendo tiempo. Mientras, mi compañero va a ir pasando el micrófono. Los que deseen hacer preguntas, que levanten la mano. Vamos a procurar hacerlas de tres, si las tenemos. Y mientras tanto, les voy a hacer una pregunta. Una cosa, si la pregunta la puedes dirigir hacia alguien, pues casi mejor. Yo quería preguntarle a Juan José del Valle, ya que están ahí esas cooperativas y ese intento de rescatar realmente a las familias fotovoltaicas. ¿Cómo ve el tema que yo estaba oyendo por ahí de que fondos buitres y grandes empresas como Endesa y Iberdrola estén ofreciendo a los más afectados, a los más gravemente afectados, pagarles lo que les quede de crédito y quedarse en todo el low cost las compañías solares? Claro, eso era lo que comentábamos de concentración, ¿no? Porque no es correcto, ¿no? Lo que me he contado. Exactamente. Pues hay dos tipos de compradores de plantas ahora mismo, al menos que yo conozca. Nosotros igual nos dedicamos también a comprar plantas para socializarlas, ¿no? Al final es eso, o gente en apuros que necesite vender su planta, o gente que necesite liquidez por la crisis económica, o cualquier otro motivo, pues al final es juntar a 100, 200 personas y entre todos, en una especie de crowdfunding, comprar esa planta, ¿no? Pero comprarla en condiciones dignas y no a precios de saldo, ¿no? Como van, en efecto, pues empresas buitre a la búsqueda, pues eso, de gente en apuros y tirando el precio y al final se trata un poco de eso, ¿no? De que están ganando, de que al final están logrando concentrar y que quede todo en manos de fondos de inversión, ¿no? También vemos otra cosa que es terrible. O sea, por un lado, la semana pasada estaba precisamente viendo dos instalaciones que estaban paradas y los propietarios no querían ponerlas en marcha porque estaban, digamos, atemorizados. Un grupo de ellos, que era un AMPA de un colegio, empezó a preguntar cómo dar de baja la planta fotovoltaica, una planta que tiene 20 años todavía de ingresos, y tenía que ver con ese miedo, ¿no? Es decir, pues no la reparamos porque estamos ya, o sea, hartos de todo esto y querían apagarla, ¿no? Y el otro caso, pues el desconocimiento total del valor que tiene una fotovoltaica, ¿no? De que tiene valor por sí mismo, ha costado un dinero construirlo y merece la pena ponerlo en marcha, ¿no? El otro caso ya se me ha ido de la cabeza, pero bueno, eso que hay plantas con problemas y se ha desprestigiado tanto el sector que algo que debería ser tan común como vender un coche de segunda mano, ¿no? Ahora deberían haber esos anuncios en cualquier lado ahí. Bueno, vendo mi planta fotovoltaica que tiene un valor, ¿no? A mí me costó un X y lo vendo, ¿no? Tiene un valor. Nos cuesta mucho venderlas, ¿no? Y estos son ya más hablando de las plantas pequeñitas, ¿no?
Entonces, los grandes fondos buitre pues, normalmente están primero priorizando las megaplantas, las plantas grandes, con las que participan los huertos urbanos en los que participa mucha gente, y las pequeñitas están un poco más abandonadas. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Que justamente las pequeñas pues no logren encontrar compradores porque se les ha desprestigiado, ¿no? Entonces, pues se trata un poco de eso, ¿no? De en vez de vernos a la gente que ha participado en esto pues como gente que decidió, en vez de poner su dinero pues en la economía, digamos, especulativa, lo puso en la economía real y productiva, en vez de reconocerles y considerar eso unos héroes, ¿no? Que al final es eso, es poner tu dinero a disposición de la lucha contra el cambio climático, pues al final he dicho, bueno, han puesto el dinero, pues ya está, ya lo tenemos y ahora pues que les dé, ¿no? Entonces, pues en efecto, han entrado muchos aprovechados, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Bien, pues primera pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, algunos han visto que llevo una camiseta que está muy claro lo que, bueno, por lo menos lo pretendí que estuviera muy claro. Yo creo que es un poco el resumen del corto que hemos visto. Entonces me gustaría, bueno, hacer hincapié sobre todo en dos palabras, la administración y lo de justicia o injusticia. La gente, no sé si lo sabe, pero en el momento en que se inició esto de las inversiones en fotovoltaicas, el gobierno delegó en las administraciones autonómicas la potestad para autorizar o no, o llevar el control de las instalaciones. En mi caso, como en otros más afectados como yo, toda la documentación que se presentó en la administración local fue dada como buena y 3 años más tarde, que me parece correcto que a nivel del Estado hay un control sobre todo este tipo de inversiones, puesto que son subvencionadas. Y creo que se debe controlar cada céntimo que se da en subvención, que ya acabo es un gasto que lo pagamos todos. Pero esa misma documentación que me pide el gobierno que la presente, lo que es válida para una administración local o autonómica, no es válida para la administración del Estado, en este caso el Ministerio de Industria. Y por otro lado, respecto a la justicia o la injusticia, tengo que decir que, bueno, se nos están aplicando una serie de decretos. Yo estoy acogido concretamente a un decreto firmado en el 2007, es el 661, cumplo escrupulosamente con todo lo que dice el decreto. En el 2010 apareció otro nuevo decreto que da lugar por lo visto a interpretaciones judiciales. Es decir, entiendo que las leyes no están hechas para que las comprendamos el resto de los que las tenemos que cumplir, sino para que den lugar a interpretaciones y, bueno, nos producen pues, bastante daño, como es en mi caso, ¿no? En mi caso, el decreto 2010, bueno, el decreto inicial, el 661, dice que las instalaciones deberían estar terminadas en una fecha límite, me parece que era 26 de septiembre del año 2008, creo recordar, y nunca habló de que se debería producir un 100% de la potencia con respecto a la potencia instalada, ¿no? Simplemente de que deberían estar las instalaciones terminadas y en funcionamiento. Pero en ese decreto, como tampoco lo dice en el posterior del año 2010, hace hincapié en que se tenga que producir un determinado volumen de producción con respecto a la potencia instalada. Sin embargo, en mi caso y en otros como el mío, pues exclusivamente se basan en que los primeros meses de producción la instalación no funcionaba correctamente y por eso, pues bueno, me sacan del sistema, me sacan de la percepción de las primas que estaban previstas para estas inversiones y en estos momentos pues me encuentro arruinado simplemente. Entonces, no sé si hay forma de corregir esto, no sé si hay forma de que se haga justicia. Esto se basa un poco en la inseguridad política, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Puede responder sobre este ámbito? El tema de... Desgraciadamente, todo lo que lleve escrito la palabra fotovoltaica empieza a ser visto en instancias judiciales, parece ser con muy malos ojos y realmente nos van tumbando los pleitos de una manera absolutamente triste. Digo triste
porque los fotovoltaicos españoles nos gustaría tener la misma justicia que van a tener los productores o los inversores internacionales. Nosotros fuimos al defensor del pueblo a decirle, oiga, va a resultar que por el mismo suceso va a haber dos justicias distintas, la interna y la externa. El defensor del pueblo le preguntó al ministerio y el ministerio dijo, no, oiga, es que los inversores internacionales podían haber ido por la justicia interna. Claro, suena casi que a chiste invertir en un lugar y que te peguen ese decretazo, ese recorte brutal del 50% y te digan que pidas justicia en el mismo estado que te ha aplicado ese recorte. Bueno, pues esto está pasando no solamente al común de los productores fotovoltaicos con los recortes, sino efectivamente, como es el caso vuestro, de que a la más mínima se expulsa al productor del sistema, a la más mínima, pues uno menos. Estamos estigmatizados, evidentemente, se nos ha estigmatizado socialmente y eso ha calado también en instancias judiciales. Afortunadamente, eso va cambiando. La última sentencia del Supremo, que se conoció hace poco, de los 7 magistrados, 3 emitieron un voto particular en el que ya no es que dijeran que no estaban de acuerdo con un matiz o con algo circunstancial, sino que decían estos 3 a los otros 4, esto es un disparate, esto es un atropello, esto es inconstitucional, esto es intolerable. Entonces, pues es significativo, ¿no?, que de 7 magistrados, 4 consideren que la pared es blanca y los otros 3 no es que la vean blanco roto, que la ven negra. Y esto es blanco y botella, en este caso es negro, estamos de acuerdo con esos 3 magistrados. Y seguramente cuando empiecen a conocerse los laudos arbitrales internacionales, en los que tenemos más fe, en los que se van a fallar o pronunciar en el CIADI, en Washington, comenzaremos a ver que esto efectivamente, esto es un atropello. El que mejor lo describe en este país es Ramón Tamames, ¿no?, que ya tiene bastante prestigio y trayectoria. Y le decía, Ramón, es que esto atropella la Constitución. Y dice, no, esto no es que atropelle la Constitución, esto atropella el sentido común y las bases esenciales de la convivencia, que es la confianza. Y esto es que es directamente así. Es decir, el Estado de Derecho en España, como dice Ramón, queda cuestionado hasta que no se resuelva el problema de los fotovoltaicos. Y claro, como decía anteriormente, va a ser muy difícil construir en renovables en este país mientras no se resuelva estas grandes injusticias de todo el colectivo y esas pequeñas injusticias, grandes injusticias también en tu caso, pero que no son mayoritarias, pero se producen cada vez que hay algún caso donde hay un fotovoltaico de por medio. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien que quiera una pregunta, una aportación? Criticar los patrocinios de César. Sí. Hay una mano por aquí atrás antes. Europa, ante esto, ¿qué dice? Porque se meten muchas pejigueras, tonterías a legislar, pero sobre esto, ¿qué dice Europa? ¿Puedes repetir la cosa? ¿El qué dice Europa? Bueno, las cuestiones de las primas, como os he dicho en un principio, no es una singularidad de este país. Todos los estados de la Unión Europea, cuando tuvieron que colocar en su mix energético un 20% de renovables, tuvieron que primar a la gente para que desarrollara esta misión que era madurar una tecnología. Entonces esto ha pasado en muchísimos países de Europa y en la mayoría de los casos se ha respetado la seguridad jurídica. Caso paradigmático, Alemania. Cuando a un alemán, cuando a la Asociación Alemana de Productores Fotovoltaicos le preguntas, oye, ¿por qué no ha habido cambios retroactivos en tu país? Y dice, no lo permite la Constitución. Una respuesta tajante muy alemana. En Inglaterra pasó exactamente igual. En los países pobres, pues incluso en los países pobres se ha preservado, digo pobres, al decir países del sur como Grecia o como Portugal, se ha preservado la seguridad jurídica de los colectivos que invirtieron en fotovoltaica. ¿Y qué dice Europa? Europa dice muchas cosas muy contradictorias, porque inicialmente el comisario Oettinger pues decía de forma reiterada que no le gustaban los recortes retroactivos. ¿Por qué? Porque cuestionan la seguridad jurídica de un Estado, y cuando la seguridad jurídica de un Estado está cuestionada, las inversiones empiezan a peligrar, las inversiones a largo plazo, porque el efecto es un efecto contagio. Es decir, si, como dijo el ministro, las normas no se escriben en piedra, ¿qué empresa va a poner su dinero a una inversión a largo plazo a través de una tarifa regulada? Pues genera muchísima desconfianza. Inicialmente Europa decía que los cambios retroactivos pues no eran positivos. Bueno, ahora no sabemos lo que va a decir,
pero nosotros tenemos esperanza en que cuando la justicia ordinaria de este Estado se agote y podamos recurrir a Europa, se hayan conocido los laudos arbitrales en Washington y los magistrados europeos terminen por darnos la razón, porque confiamos en que haya justicia y esperamos que esa justicia se realice finalmente en Europa, efectivamente. Solamente tenemos que ver que ha habido no hace tanto tiempo un caso, y luego tiene ciertas similitudes con el tema del céntimo sanitario, ¿vale? Que bueno, todos los transportistas sobre todo tenían que pagar un dinero, un impuesto, que en Europa, o sea que en España se agravó, que en España, además que nosotros como españoles no podemos recurrir a Europa en el primer término, tienes que agotar todos los caminos. Y después de, no sé, 8 o 10 años de pelea, en Europa se ha tratado el tema y les han dado la razón, ¿vale? Lo triste de todo esto es que terminaremos por pagar nosotros nuestras propias nuestras propias indemnizaciones, porque al final lo pagamos todos, no nos engañemos, ¿eh? Pero sí, el tema es que en Europa llegas cuando te toca llegar, no podemos ir en primer término. Y lo importante ahí será llegar en paralelo después de los laudos arbitrales que ya van con ese camino atrás. ¿Tiene un caballero? Sí, coge el micrófono, por favor. Sí. Sí, la verdad es que me ha dejado asustado el ponente, porque si me dice que ahora las instalaciones fotovoltaicas se pueden construir por un 20% de lo que nos costaron hace 8 años, como en las empresas que las tenemos amortizadas aproximadamente en un 50%, quiere decir que hay una minusvalía latente del 30%, ¿no? ¿O no lo he entendido bien? No, yo, eso es bastante claro. El valor de una instalación fotovoltaica hoy no es el valor de los componentes que la forman, sino la capacidad que tiene de generar dinero, ¿vale? Es decir, su instalación vale en tanto que es capaz de generar una energía que, vendida al mercado, le genera un dinero. Por lo tanto, su instalación no ha perdido dinero, ojo, porque haya mejorado la tecnología. Se ha perdido dinero por los cambios legales que ha habido. Es decir, ha habido una serie de cambios legales que hacen que el futuro sea incierto y, por lo tanto, pueda tener una minusvalía. Pero no porque la tecnología ha madurado, por el contrario. El hecho de que la tecnología haya madurado le permite que si usted mañana tiene un siniestro de su planta solar y tiene que reponer el 10% de los paneles, le van a costar mucho más baratos. Por lo tanto, lo que le pedimos es que revise su seguro y cambie el valor del asegurado. Entonces, tendrá un ahorro ahí. O sea, el hecho de que la tecnología avance y baje los costes no es en ningún punto negativo, sino todo lo contrario, ¿vale? Y si vale menos, será por los cambios legales, no porque la tecnología es normal. En cualquier caso, ¿cómo amortizar un 50% del costo primitivo? Pero en cualquier caso, si ponemos un 30% de menos remuneración, sí, un 30 y un 40. No, eso estoy totalmente de acuerdo. Al final se la van a adjudicar las entidades financieras. Eso es lo que estamos intentando. ¿Pero para cómo las quieren? No, bueno, sí las quieren, ¿eh? Si se dejan de venta, sí las quieren. Sí, precisamente estamos trabajando para que eso no sea así. Pero sí. Estoy totalmente de acuerdo. La reducción viene por los cambios legales. Lo veo bastante negro, pero bueno. Una persona más que decía comentar algo. Lo de los patrocinios es muy grave, ¿eh? Que desde aquí se ve muy bien. Bueno, pero yo sí que te quiero hacer. Para contestar cerca, yo sí que te voy a hacer una pregunta, César. Esta mañana había una periodista que te ha preguntado, ¿no? ¿No temes que tu trabajo se vea resentido por esta lucha, por esta batalla? O como te preguntaban, ¿no temes después de verte con Endesa, con UNOSA, con el PSOE, con el PP, con Soria, encontrarte una cabeza de caballo muerto en la cama? No, yo temo sobre todo que vuelva a gobernar el PP, ese es mi gran temor. El resto me da un poco igual todo. En fin, vamos a ver qué pasa en el 26J, a ver si realmente hay un cambio en las cloacas del gobierno y empezamos a hablar claro, a escuchar claro y a que las cosas sean normales, básicamente. Pues, la siguiente pregunta. Buenas, bueno, yo soy David, soy educador ambiental aquí de La Rioja y me gustaría saber si tenéis iniciativas de didácticas, porque has comentado antes el miembro de la derecha, no sé ahora mismo cómo, bueno,
que había iniciativas de varios tipos informativas o divulgativas. Pero yo tengo conocimiento de las iniciativas que hay de educación ambiental aquí en La Rioja y no me suena mucho que haya iniciativas relacionadas con las renovables, nada más que quizá un aula de 1 hora o 2 horas que hace algo en educación ambiental en los colegios. Ya te hablo hasta incluyendo secundaria. Bueno, en secundaria creo que en renovables tocan un poco en el aula, pero no hay algo más potente. La verdad es que dentro de Ampier se estaba hablando muchísimo de intentar llevar todo el tema de energías renovables a los colegios, a los institutos, y de hecho se está trabajando en material para ese tipo de iniciativas, ¿vale? De hecho, cuando salgas afuera, si quieres una revistita de color amarillo, te animo a que te lleves unas cuantas, ¿vale? Hay otras de color rojo que son un poco más densas, pero la parte de amarillo es bastante divulgativa. En Ampier se está trabajando mucho también en sectores como el jurídico y así, pero yo desde ahora te ofrezco todo lo que la colaboración que os podamos dar para precisamente promover cualquier cosa que tenga que ver, ¿vale? De hecho, aquí dentro hay gente de otras asociaciones que no están aquí ahora mismo, que son Amigos de la Tierra, y así, que han hecho varias campañas divulgativas y procuramos estar pendientes. Es verdad que hoy es de chapó que estemos aquí 100 y pico personas, pero lo cierto es que cuesta movilizar a la gente y bueno, si entre todos lo podemos hacer, pues desde luego con Ampier puedes contar desde el minuto cero. Y hay bastante material, o sea, tenemos mucho material que aunque igual no parece público, pues está a absoluta disposición para cualquier cosa que queráis. Hola, buenas tardes. Soy economista. Me gustaría haceros 2 preguntas. Primero, porque yo creo que la evaluación de vuestro modelo de negocio se ha hecho vía decreto. Vía decreto gubernamental. Al señor Mariano Rajoy no le gustaba que pudierais democratizar el acceso a la energía. Pero mi pregunta es, ¿sabéis cuál es la cantidad de o cuántos huertos solares están empezando a comprar los fondos buitre? ¿Y a quién lo están comprando? Porque yo tengo noticias de que hay un fondo muy importante, fondos de inversión extranjeros, uno que se le llama el de las viudas escocesas, que ya han empezado a comprar huertos solares. Y lo otro, bueno, pues para que se dé cuenta la gente, a nosotros esto en La Rioja nos da mucho dinero, no solamente por los afectados. Hay 2 empresas, una es paradigmática, que ha sido Bengoa, que está en concurso de acreedores, que bueno, tiene muchísimo negocio solar, pero la otra es Starclass, que estuvo y está todavía en concurso de acreedores, que hay cerca de 200 empleados aquí en Logroño y que había cerca de 400 empleados también en Asturias, y que les hemos dado muchas subvenciones desde la comunidad autónoma, con lo cual de evaluar esos negocios también nos sale caro por medio de los presupuestos públicos, porque se había empezado a dar esas subvenciones y al final las vamos a perder. Y luego eso, me gustaría que hablaran sobre los fondos buitre, que lo que están comprando ahora en España son las casas de protección oficial y los huertos solares. Gracias. Bueno, pero los fondos buitre no es que estén comprando ahora, llevan ya bastante tiempo comprando. Lo que ocurre es que para el colectivo que representa fundamentalmente Ampier no somos, por desgracia, atractivos ni siquiera para los fondos buitres. ¿Por qué? Pues porque un fondo buitre lo que viene es a comprar una instalación fotovoltaica de 4 megavatios con un solo propietario y que no tenga garantía. Se acerca al banco, negocian una quita, la compra a un precio baratito y bueno, pues ahí tiene posibilidad de hacer negocio. ¿Qué ocurre cuando llega una instalación de 4 megavatios de las que nosotros representamos? Porque hay 400 propietarios y hay 400 propietarios con garantías personales frente a la banca. Por lo tanto, la banca no tiene ningún interés en hacer una quita porque tiene garantizado el retorno, ¿no?, del préstamo que hizo en su momento. Por lo tanto, aquí hay 2 situaciones muy distintas. La de la gran empresa sin garantías personales y la del pequeño y mediano productor con garantías personales, que estamos absolutamente atrapados y, como decía, no somos atractivos ni para los fondos buitres. Por otra parte, es cierto que cuando una empresa compra una planta fotovoltaica pasa lo que decía antes, que las retribuciones se van. Sin embargo, cuando está aquí implantada, como tú bien dices, en La Rioja, lo que entra en el sistema, sobre todo si está socializado, se queda la inversión
estuvo rondando los entre 20 y 23.000 millones de euros que efectivamente las empresas que instalaron facturaron en su momento. La banca va a tener el retorno de una manera o de otra. La maduración de esta tecnología permite a las empresas ahora poner paneles de una manera muy ajustada en precio, sobre todo fuera de España. Las grandes multinacionales están poniendo grandes parques fotovoltaicos fuera de España, aprovechándose de esa madurez tecnológica. Hemos conseguido llegar al objetivo 2020, pero mientras las familias fotovoltaicas españolas tendrán que pagar mes tras mes religiosamente al banco una cuota que en muchos casos es superior a lo que recibe del sistema. O sea, la situación es absolutamente kafkiana. No sé si te he respondido a la pregunta. Pero todavía no se ha llegado la inversión o la compra o la obra un poco de Ha llegado, pero como te decía, sobre todo a grandes instalaciones cuyo propietario es una empresa solo, con la cual es fácil negociar y que no tiene garantías frente a la banca, y por lo tanto es muy fácil conseguir una quita. Porque tú imagínate que cuando una gran instalación de 5 megavatios llega al banco y le dice: aquí tiene usted las llaves, no tengo garantías personales, pues el banco sabe que es un activo muy peligroso, porque en 5 días sin vigilancia la planta se evapora. Por lo tanto, el banco se pone muy nervioso y es más fácil conseguir quitas en ese activo. Han llegado, por supuesto, han adquirido muchísimas. Los números los desconocemos. Desde luego, en nuestro colectivo, que sé que conocemos bien, no ha habido una venta masiva de activos, por lo que te decía, porque la banca tiene garantizado el retorno de los préstamos, porque hay garantías personales de por medio, y porque para un fondo de inversión es como comprar un edificio con inquilinos, ¿no? Pues a lo mejor hay 3 o 4 que no quieren vender y esto complica. No quiere decir que pequeños propietarios lo hayan vendido, porque eso también ha ocurrido. Hay gente que nos ha llamado y nos ha dicho: oye, estoy aburrido de esto, no me importa la instalación, me quiero deshacer de ello. Pero no es lo normal en nuestro colectivo. Buscamos otra pregunta, que avisad por favor a Eduardo que quiera hacerla. Yo quiero preguntarle a Juanje. Bueno, hay una de las preguntas, de las explicaciones que da José Luis Gallego, periodista de Medio Ambiente, en la que dice: ¿qué ocurriría si fuéramos, en vez de 62.000 millones, 3 millones de productores? ¿Tú esa democratización de la energía, qué resultados crees que podría producir a nivel político de cualquier ámbito? Desde empleo hasta, no sé, baja de precios, ¿cómo lo ves? A ver, yo estoy en una cooperativa que es Soma Energía, comercializadora y productora de energía renovable. Hace 5 años eran 30 personas. Ahora hay más de 31.000 contratos, o 32.000, ya no sé, ya es que antes entraba todas las semanas, ahora ya no lo sé. Pero bueno, en La Rioja somos más de 190 socios y seguramente el doble o algo más de contratos. Datos, entre todas las cooperativas energéticas de renovables y alguna empresa como Gesternova, por ejemplo, que no es una cooperativa, pero es una empresa que solo, exclusivamente comercializa renovable, ¿cuántas personas podremos ser en España? No sé, 50.000, 60.000 personas consumidoras de energía verde, exclusivamente verde. No cuento a la gente que está en Iberdrola y que compra energía verde en Iberdrola, porque eso es un chiste. Alemania, solamente en 2 cooperativas hay 250.000 de consumidores. Solamente en 2. ¿Qué está consiguiendo Alemania? No es todo esa regla de 3, ¿no? Pero ¿qué está consiguiendo Alemania? ¿Qué estamos consiguiendo aquí? Pues, está claro. O sea, llevan un avance social, mental, estratégico, seguramente de empleo, de empresa, de país, de energía, que aquí pues no. Aquí pues sí, aquí, pero seguramente no, en otros ámbitos no lo tienen, precisamente porque el oligopolio está comprando esas voluntades políticas de otros partidos, ¿no? Que están en el gobierno, que han estado en el gobierno. Entonces,
Claro, en Europa la media de precios, bueno, o con respecto a Europa, nuestros precios de la energía eléctrica son de los más caros. Claro, cuando tienes un sistema opaco completamente como el español, el mercado eléctrico español, es muy difícil desgranarlo. En el corto ha salido hablando Jorge Morales de Labra, que es uno de los grandes expertos en el tema del mercado eléctrico, y bueno, yo lo sigo muchísimo, tanto por Twitter como sus deducciones, sus informaciones, en fin, todo lo que dice, porque la verdad es que es una persona interesantísima en ese tema. Y bueno, la fotovoltaica lo que hace es bajar el precio de la energía. Pues sencillamente porque entra en el sistema, en el mercado de compra de energía, en el mercado mayorista, entra a coste cero. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es poner a disposición esa energía que le va a producir su planta en la subasta con valor cero. ¿Por qué? Porque sabe que hay otras que van a subir el precio y al final les van a pagar, ¿no?, por esa energía un precio que no esté diferente, como pasa realmente. Entonces, lo que sí está demostrado es que cuando hay mayor viento, esas noticias empiezan a aparecer ya en el último año, en los 2 últimos años, ¿no? Cuando hay más viento y hay más sol, el precio de la energía en el mercado mayorista baja. Bueno, si de uno está blanco y en botella. El coste, además, habéis dicho antes por ahí, el coste de una instalación fotovoltaica ya es un 20% de lo que era hace unos pocos años. Eso también es determinante. O sea, hacer una inversión ahora en fotovoltaica, vamos, es muchísimo más barato, se rentabiliza mucho antes, con lo cual pensemos que bueno, las garantías de un panel o la vida de un panel, cuando son 25 años mínimo, de media, o sea, puede haber errores y cambias antes del panel, pero vamos, 25 años. Vamos, es que está claro. ¿Habría alguna pregunta más? ¿Alguien más quería participar? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizado este segundo acto de Aula 25M. Dando las gracias a los participantes, a Juan José del Valle, a Juan Iglesias, César Bea, Jorge García, Mel Tichi y Rafael Barrera. También quiero agradecer a todos mis compañeros que han colaborado voluntariamente en grabación, en colocar a la gente como acomodadores en control de accesos y bueno, dando carteles y comunicándose con todos vosotros. Muchas gracias por venir. Si vas a Madrid, vete por grupos, no vayas por solito.